Y bueno, es un privilegio grande, en verdad, poder compartir el estudio de la palabra en esta oportunidad con todos vosotros. Eh, Uno de las cosas que siempre tiene que ver con cada nuevo año, Dios nos ha dado este privilegio de cruzar al otro lado. Estamos en el segundo día de este año 2022 y siempre cuando se presenta un nuevo año, se presentan también muchos desafíos, ilusiones, muchos sueños por cumplir, pero dentro de todo eso también aparecen inquietudes, temores y con seguridad van a presentarse diferentes clases de dificultades. Una de las primeras emociones nuevas que el hombre experimentó cuando desobedeció a Dios allí en el huerto del Edén fue precisamente el temor y la vergüenza. Y a partir de ese momento, el temor ha sido un compañero indeseado e infaltable de la humanidad. De ahí en adelante, el temor ha venido afectando nuestras vidas, nuestras relaciones de familia y con amigos, inclusive también se ha metido fuertemente en nuestra relación con Dios. Y vamos a estudiar un poquito cómo vencer el temor con la ayuda de Dios, con la participación de Jesús. El propósito o uno de los propósitos de Dios al enviar a Jesús a morir por nosotros y darnos la salvación, fue también darnos el soporte y la ayuda que necesitamos para vencer el temor. Uno de los grandes temores del ser humano es precisamente el temor a lo desconocido. Le tememos a cosas sobre las cuales no tenemos ningún control. Le tenemos a temor a cosas que se presentan para la cual o para las cuales pensamos que no estamos preparados. Y en medio de esas situaciones a veces tenemos la tendencia a olvidar que no necesitamos nosotros tener todas las respuestas, que no necesitamos tampoco tener la solución a todo lo que se presente, que no necesitamos nosotros tener el control. Y lo que necesitamos es poner nuestra confianza en la persona que tiene todas las respuestas, en la persona que tiene el control, en la persona que es capaz de ajustar no solo las circunstancias, sino nuestro corazón para enfrentar los nuevos retos. Y ese es Dios. Y es lo que Él quiere que nosotros tengamos en cuenta en no solamente en este nuevo inicio de año, sino a lo largo de todas nuestras vidas como cristianos. Una de las expresiones que en la Biblia más se repite, y se dice que se repite más de 360 veces, es la expresión no temas. Y da la intención o da al parecer Dios el deseo de que debemos recordar día tras día que no debemos dar lugar al temor a nuestras vidas. Por eso es algo que Dios quiere que recordemos continuamente, que no debemos tener miedo a los desafíos que se presentan. Fue interesante al ver el relato, al escuchar el relato de Jesús diciéndole a los discípulos, dándole la invitación, crucemos al otro lado. Es importante que antes de invitarles a cruzar, nos dice la palabra que Jesús pasó ese tiempo enseñando a las multitudes. Y la enseñanza que acababa de dar tenía que ver precisamente con el sembrador que sale y esparce la semilla de la palabra. Y eso fue como la parte teórica y la parte práctica se desarrolló precisamente allí en cruzando el mar de Galilea. Pero los discípulos pues no lo sabían. Hoy Dios yo creo que nos está invitando a nosotros a cruzar al otro lado. No es precisamente cruzar al otro lado del año, sino yo creo que Dios nos está invitando a cruzar a otro lado en nuestra comunión con Dios. Dios quiere llevarnos a un nivel de comunión más grande con Él. Y por eso nos está invitando a todos nosotros, como su pueblo, como sus discípulos, a cruzar a otro lado. Y para poder cruzar, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta, como sucedió en este relato de la tormenta, es que debemos acudir a Dios en primer lugar cuando pasamos por momentos de temor.
Miren lo que dice otra vez ahí en el libro, en el texto de Marcos. Dice que al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con su cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. En verdad que hay ocasiones inesperadas en que la primera reacción, cuando nosotros enfrentamos un evento inesperado que nos causa temor, no es acudir a Dios, a veces es asustarnos, a veces es desesperarnos, a veces es entrar en pánico o en angustia. Y muchas veces las tormentas o los desafíos o las situaciones difíciles llegan a nuestra vida sin previo aviso. No hay un aviso previo que nos dice, adelante lo esperan tormentas y dificultades. No, a veces Dios permite que sucedan esos eventos de un momento a otro, de manera espontánea. Y en esta oportunidad, los discípulos allí en la barca clamaron a Jesús, pero no fue precisamente una clamor de confianza, sino fue más bien un clamor de miedo y de desesperación. Dentro de ese grupo de discípulos había pescadores expertos, pero la experiencia en ese momento no sirvió para nada. La pericia que de pronto ellos tenían no sirvió para nada, porque el problema no se resolvía con experiencia ni con pericia. Creo que el problema era más profundo y tenía que ver con la fe. Cuando nosotros acudimos a Dios y pedimos de Él su ayuda y su intervención, es allí cuando nosotros estamos diciéndole a Dios que intervenga en situaciones donde nosotros no podemos lograr tener la solución. Fue interesante que los discípulos le dijeron, le reclamaron a Jesús, ¿no te importa? Dijeron ellos. Y a veces cuando pasamos por situaciones de temor, de miedo y de angustia, pensamos que a Dios no le importa nuestra situación, o como si Dios estuviera dormido o distraído de las cosas que nos están sucediendo. Esa fue la impresión que tuvieron los discípulos, pero ellos estaban en verdad lejos de la verdad, lejos de la realidad. Dios muchas veces nos lleva a nosotros hasta un punto límite donde la única persona que en verdad nos puede ayudar es Dios mismo. Y Dios lo que espera es que acudamos a Él, no con la actitud de reclamo, ni con la actitud de decirle, oye, es que no te importa lo que me sucede, sino con la actitud de decirle a Él, si no intervienes en mi vida, yo estoy en verdad en serios problemas. Me gusta también un salmo que escribió David, Salmo 62:8, que dice, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Y lo bonito acá que expresa el salmista es que nuestra confianza en Dios debe estar en todo momento. Quiere decir, cuando pasamos por situaciones buenas que aparentemente están bajo control, pero también en situaciones donde nosotros no tenemos absolutamente ningún control en todo tiempo. Pero también esta invitación del salmista es a decirle lo que hay en nuestro corazón. Y creo que al decirle lo que hay en nuestro corazón, allí es donde nosotros podemos con confianza acudir a Dios y decirle absolutamente todo, no guardarnos nada de lo que hay en el corazón. Lo más importante es que Dios ya sabe todo lo que hay en el corazón, pero Él quiere que le digamos como una expresión de nuestra confianza en Él. Y eso fue lo que a través de este ejemplo o de esta situación de los discípulos en esa tormenta, ellos hicieron, acudieron al Señor y lo que salió, ese reclamo, era lo que había en el corazón, miedo, falta de fe, incertidumbre. Pero lo que hizo Jesús fue muy importante y lo segundo que nosotros debemos tener en cuenta es que debemos descansar en la respuesta de Dios.
Cuando Jesús se despertó, dice el relato, que él se dirigió a la tormenta y la calmó, a esa tormenta exterior. Pero también se dirigió a la tormenta que había en el corazón de sus discípulos. Era una tormenta de miedo, de angustia, de mucho temor. Cuando damos lugar al miedo y al temor en nuestras vidas, la fe tiende a esconderse, la fe tiende a escaparse, y lo que manifestamos muchas veces es que nuestra fe necesita ser fortalecida, nuestra fe necesita ser un poco más fuerte, y se evidencia también que necesitamos conocer un poquito más a Dios. En esta oportunidad, cuando Jesús habló, la tormenta se calmó de inmediato. Pero no siempre sucede así. No siempre sucede que nosotros clamamos a Dios y las cosas se solucionan de inmediato. No, no siempre es así. Sucedió en esa oportunidad, pero no siempre es así. David nos dice la palabra que cuando enfrentó a Goliat, usó una piedra para derribarlo. Pero Goliat no fue el único gigante que enfrentó David. David enfrentó muchos gigantes y él tuvo en las siguientes oportunidades gigantes de temores, de miedos, de muchas cosas. Y en las siguientes oportunidades yo creo que tuvo que usar más de una piedra para derribar esos gigantes de temor que enfrentó David. En uno de sus salmos, que es muy bonito, en el Salmo 40, dice que pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando nos dice que pacientemente esperé en Jehová hasta que escuchó mi clamor, quiere decir que pasó buen tiempo hasta que el temor y la desesperación de David se fueran, pero él tuvo que esperar. Y me gusta también el relato cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. Dios les mandó a dar varias vueltas, 3 en total, alrededor de la ciudad de Jericó, para que los muros cayeran. Después de dar 13 vueltas en total, los muros cayeron. Pero muchas veces nosotros tenemos que dar muchas vueltas alrededor de una situación antes que esos muros de temores y de miedos y de incertidumbres se derrumben. Pero algo que era común para David y para el pueblo de Israel en esos eventos es que Dios estaba con ellos. Es también común para nosotros. Y eso también me hace acordar lo que dice Isaías. Es un versículo que en verdad vale la pena que recordemos. Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, no tengas miedo porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, también te ayudaré, también te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y creo que es algo que Dios quiere que recordemos siempre, ¿no? Que no tenemos que despertar a Dios para que nos ayude porque Él ya está con nosotros. Que Dios es el Todopoderoso y Él es siempre nuestro protector. Tenemos que recordar que Dios es el que nos da la fuerza cuando no tenemos ninguna. Él la multiplica, nos dice también Isaías. Y Dios también nos dice que Él es nuestro ayudador. No tenemos que olvidar que Él es si alguien quiere ayudarnos, Dios es el que se pide el primer lugar para ayudarnos a nosotros. Y también Él es el que nos da la fuerza cuando nosotros sentimos que ya dimos hasta la última gota de nuestra fuerza. En ocasiones, en ocasiones no podemos evitar que llegue el temor a nuestras vidas. No podemos evitarlo, pero lo que sí podemos evitar es que el temor nos controle y sí podemos evitar que el temor nos aleje de Dios cuando más debería acercarnos a Él. Cuando llegue el temor, lo que nosotros debemos recordar es lo que también nos dice la palabra. Cuando tengo miedo, yo en ti confío, dijo David también, dijo el salmista. Mire, no hay ninguna tormenta y ningún temor que llegue a nuestras vidas que pueda mantenerse cuando Dios le dice, calla, enmudece. Y Dios también tiene, ese mismo Jesús
que calmó la tormenta con los discípulos cuando estaban cruzando al otro lado, es el que nos dice también, en medio de nuestros temores, cuando acudimos a Él, a esos miedos, Él puede decirle, calle, enmudece, ya no haga más ruido. Y en ese momento nosotros podemos experimentar el gozo y la paz que viene de Dios. Así que la invitación en este nuevo año es que podamos acudir a Dios cuando nos sintamos con temor y que podamos descansar también en Dios cuando acudimos a Él porque Él responde a nuestro clamor. Bueno, yo espero que podamos tener en cuenta esas recomendaciones basadas en este relato de Jesús calmando la tormenta y que cuando se presenten podamos acudir a Él y que podamos esperar su intervención porque Él lo va a hacer. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.